un libro de éxito. Hay ciertos componentes, ¿no?, que están unidos, que suelen combinar elementos del thriller, una cierta dosis de sexualidad contenida, un cierto elemento también más o menos esotérico, y que confluyen en muchos de los libros de moda en la actualidad y desde hace ya mucho tiempo. Uno pensaría que el libro del cual vamos hoy a hablar, El Código da Vinci de Dan Brown, entraría de lleno en este tipo de libros, ¿no?, que tienen prácticamente los elementos conocidos para ser un éxito. Sin embargo, la historia de este libro es curiosa, puesto que fue ofrecido a las principales editoriales con muy poco éxito. La realidad es que las principales editoriales, en España por lo menos, veían muy pocas posibilidades al libro, y fue finalmente una rama de una editorial, que es la editorial Urano, que tenía una rama, Umbriel, en la cual decide publicar el libro El Código da Vinci. A partir de entonces, en el mundo literario español se ha ido de sorpresa en sorpresa, viendo cómo circulaba por un curioso sistema de boca a boca la información de recomendación del libro, y prácticamente con un aparato promocional realmente escaso, ¿no?, ha llegado a ser, como sabéis, uno de los libros más vendidos, no solamente en el momento actual, sino en mucho tiempo. No se recuerda un éxito semejante de una vida tan larga. ¿Qué es lo que explica ese interés por el Código da Vinci? ¿En qué consiste la fascinación por este libro? Bueno, pues en parte de esto vamos a hablar también. Pero sobre todo, fundamentalmente, lo que quiero tratar en esta tarde es cuál es la verdad histórica, ¿no?, en torno a los hechos en los cuales está construida esta novela. Como sabéis, Brown incluye una palabra de preámbulo antes del libro, en el cual nos asegura que, si bien esto es una novela, los hechos en los cuales está basado y en los cuales hay referencia históricamente, por lo menos, se trata de hechos comprobados históricamente. Esta es la pregunta que quiero, sin embargo, plantear en esta noche. ¿Son realmente estos hechos históricos? ¿Corresponde realmente a una verdad la historia de la cual se basa esta novela? ¿O se trata simplemente de un libro de ficción o imaginación exclusivamente? Creo que la mayor parte de los que estáis aquí, si estáis aquí, es porque conocéis el libro y no tengo que extenderme mucho en el argumento. Por si acaso alguien no lo conociera, sabéis que trata de un profesor que se introduce en una novela anterior, publicada posteriormente en castellano, Ángeles y Demonios, el profesor Landon, que sería un experto en simbología religiosa. La acción comienza típicamente como un thriller muy parecido a un tratamiento cinematográfico, ¿no?, con un crimen en pleno museo de Louvre, y como a partir de ahí se asocia con el personaje clave de la novela de Sophie, que tiene un nombre altamente significativo, ¿no?, el nombre de conocimiento y de sabiduría, Sophie Nouveau, la nueva conocimiento, la nueva sabiduría, que sigue en cierta forma el peregrinaje de toda una historia, que detrás también del desarrollo de una narración de suspense, ¿no?, pues hay realmente la búsqueda de un personaje de sí misma, ¿no? En este caso, el personaje de Sophie hace su propio itinerario personal, ¿no?, a lo largo de la historia, y en cierta forma la sorprendente conclusión de la novela no es más que el encuentro finalmente de ella consigo mismo. Hay un personaje que es el que va dando las pinceladas, digamos, de datos en los cuales está construida esta historia, que es el personaje de Tywin, un supuesto experto en el Santo Grial, y que va dando, digamos, los hechos que estudian en el trasfondo propiamente de la novela. ¿Quién es Dan Brown? Pues Dan Brown no es alguien especialmente conocido en el campo de la literatura. Es un profesor de inglés, de literatura, filología inglesa en Exeter, una universidad, y es hijo de un matemático y una mujer compositora de música religiosa. Este hombre, Brown, dice que a raíz de unas vacaciones en Tahití cogió una de estas novelas que hay con frecuencia en los aeropuertos, los llamados bestsellers, ¿no?, con el término inglés que se define a los libros de más venta, de un conocido autor norteamericano, Sidney Sheldon, y a raíz de leer por primera vez en su vida, porque dice que no había leído hasta ahora ningún libro de ficción, su lectura exclusivamente eran libros de ensayo, se planteó como un desafío personal si era capaz de escribir una novela de éxito semejante.
Esta fue la historia con la cual publica su primer libro, que se llama Digital Fortress, una fortaleza digital, un libro traducido al castellano, que es el primero de estos 4 libros, en el cual se desarrolla típicamente un tema muy americano, como son las teorías conspiratorias. Las teorías conspiratorias es casi un género en la literatura americana, pero también una de las obsesiones de la sociedad actual de Estados Unidos, ¿no?, que tiene una gran preocupación siempre sobre posibles claves ocultas, ¿no?, que puedan explicar algún tipo de conspiración social en la sociedad americana. En esta primera novela pues estaba básicamente interesado en temas de la seguridad nacional, ¿no?, y tiene que ver de hecho con la Agencia de Seguridad Americana. Hizo una segunda novela en una clave muy parecida, que tampoco ha sido traducida, y la tercera propiamente es la de Ángeles y Demonios, en la que introduce el personaje que conocemos del Código Da Vinci, y con otro acompañante femenino diferente al que aparece en el código. Actualmente, como sabéis, está escribiendo en un nuevo libro, que ese sí que será probablemente una secuela más clara del Código Da Vinci. Está desarrollado en torno a, parece ser, la masonería norteamericana, que es una de sus grandes obsesiones, y parece que va a ser publicado dentro de poco tiempo. La película del Código Da Vinci también vendrá probablemente este mismo año. Está ya en un proceso avanzado de Ron Howard, un conocido director bastante comercial norteamericano, ¿no? Y se conoce ya incluso algunos de los actores como Tom Hanks, ¿no?, que protagonizarán la película, para la cual incluso han permitido, algo poco usual, el uso del propio Museo del Louvre para hacer el rodaje. La historia de Brown dice que surge en un episodio de su vida estando en Sevilla estudiando la historia del arte. Él dice que vino a estudiar a Da Vinci a Sevilla, cosa sorprendente, bueno, no sé hasta qué punto tienen relación los estudios de Da Vinci con Sevilla, pero el caso es que conoció a su mujer, que es también historiadora del arte, y esto le interesó particularmente para encontrar la anécdota, ¿no?, que da origen a la novela. La anécdota que da origen a la novela tiene que ver con un cuadro, como sabéis, que es el concepto motivo de la novela, La Última Cena, que tiene una curiosa interpretación, Dan Brown, sobre ella. Cualquiera que conozca mínimamente algo de historia del arte sabe que en la época en la cual Da Vinci hizo La Última Cena, prácticamente la mayor parte de los cuadros que hay de esa época de La Última Cena tienen una figura del apóstol Juan bastante similar, o sea, con una piel pálida, una larga melena de pelo rubio, rojizo, y es prácticamente calcado como aparece en Da Vinci, a como está en el Greco, en La Última Cena que está en Bolonia, Hans Holbein, por ejemplo, en la que encontramos también en Basilea, o con la de Fray Angelico mismo. La Última Cena que conocemos en Florencia es prácticamente una imagen semejante a la de Juan. No hay nada particular en la representación que Juan hace Da Vinci que explique realmente por qué le ha llamado la atención. La figura es aparentemente femenina, y eso es lo que a él le llama la atención, y de hecho, como sabéis, surge de allí la sorprendente identificación que Dan Brown hace del Grial. El Grial es una de las grandes obsesiones, como sabéis, del mundo esotérico. Prácticamente el ocultismo no ha pensado en otra cosa desde el siglo XIX, y es realmente un tema antiguo, ¿no? Tiene su origen en la Edad Media, en las sagas artúricas, ¿no?, en las cuales se empieza a especular sobre la existencia de ese Grial. El Grial tiene múltiples identificaciones. En una tradición, por ejemplo, la alemana de Wolfram, en el Parzival, encontramos, por ejemplo, en cómo se desarrollaba el Grial relacionado con una piedra. Luego, la versión, por supuesto, más conocida del Grial no es ninguna piedra, sino que es la copa que Jesús utilizaría en la Última Cena. Hay varias interpretaciones medievales, todas ellas en el contexto de las sagas artúricas referentes al Grial, pero ninguna, por supuesto, como la que Dan Brown pretende, que fuera una persona, y más en concreto una mujer, nada menos que María de Magdalena. Para ello llega simplemente por un juego un poco burdo de palabras, ¿no?, entre sangre real y sangreal, a llegar a la asociación de que pudiera ser el Grial una persona, y en este caso relacionada con una saga que se conoce en la dinastía real francesa como la de los merovingios. Esto no es un invento de Brown, tiene su origen en un par de autores que habían escrito varios libros de esoterismo en los años 80.
fueron conocidos ya, digamos, con uno de estos libros conspiratorios acerca de los rollos del Mar Muerto, que fue publicado en castellano. Son Michael Bagent y Richard Leigh. Habían escrito un libro famoso llamado El escándalo de los rollos del Mar Muerto, en el cual especulaban sobre la posible tardanza que tenía la publicación de los rollos encontrados en Qumran en el año 47. Según ellos, se debía a algún tipo de conspiración, ya que ponía en amenaza la verdad que el cristianismo había mantenido, particularmente en la Iglesia Católica, y especulaban que probablemente lo que había detrás de ese ocultamiento era una verdad desconocida sobre Jesús, ¿no? Y que realmente los rollos del Mar Muerto desvelaban algo de ese Jesús histórico. No han perdido del todo la idea, a pesar de que los rollos están publicados y obviamente se ha visto que no había ningún misterio de Jesús en ellos, ya que no hay una sola referencia ni a Jesús de Nazaret ni a nada de lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, estos autores en el año 82 escribieron un libro que no ha sido traducido todavía, llamado Holy Blood, Holy Grail, Sangre Santa, Santo Grial, en el cual introducen por primera vez la identificación del Grial con esta mujer en concreto que conocemos de los Evangelios, llamada María de Magdalena. María Magdalena, como la identifica estos autores juntamente con Henry Lincoln, el tercero que firma este libro, y el Enigma de lo Sagrado, que es el libro, digamos, en su versión más avanzada, publicado en el año 87, pretenden que es ni más ni menos que la fundadora verdadera del cristianismo. Según los autores, y Dan Brown, digamos, en su versión novelesca, María de Magdalena recibió el encargo de Jesús de fundar propiamente lo que es la Iglesia. Ella misma, además, iba a establecer esa base físicamente por medio de la propia descendencia material de Jesús, ya que sería ni más ni menos que su mujer. Esa descendencia de Jesús, que por supuesto tiene que ser femenina, dada la completa importancia que tiene la novela ese elemento, es una chica que supuestamente sería llevada por su tío, José de Arimatea, a Francia, un lugar un poco alejado de la mano de cualquier judío en la Palestina del siglo I, pero que es clave para poder desarrollar luego lo que es la dinastía francesa que tenga desarrollo. Hay, por supuesto, grandes huecos en el desarrollo histórico que nos cuenta de ese Grial, el personaje de Tibin, en las notas que nos da en la novela, pero supuestamente empieza ahí un gran itinerario en el cual juega un papel central una sociedad secreta que denomina el Priorato de Sion. El Priorato de Sion también es otra de estas organizaciones que no conocemos nada más que por estos autores, ¿no? No se conoce ninguna sociedad secreta con ese nombre a lo largo de la historia. Pero según estos autores y Dan Brown, sería la clave del mantenimiento, en primer lugar, de la descendencia física de Jesús a lo largo del tiempo, y además los que preservarían la enseñanza secreta de Jesús. El Priorato de Sion, en realidad, tiene una asociación con dos ramas, digamos, de la espiritualidad o de esto de las religiones bastante sorprendentemente unidas en la novela de Dan Brown. Una de ellas es ni más ni menos que la antigua tradición religiosa, digamos, que podemos denominar paganismo, por utilizar un lenguaje cristiano, que son las religiones precristianas, y el papel enormemente importante que tiene y significativo la divinidad femenina en estas religiones. Es bien sabido para la mayor parte de ustedes, imagino, el hecho de que la mujer ha ocupado un lugar central, ¿no?, en la visión de la divinidad, ¿no?, que el hombre ha tenido desde el principio, ¿no? La asociación con la vida, la fertilidad, la naturaleza ha hecho que la mayor parte de los cultos, digamos, que conocemos estén centrados en figuras femeninas, ¿no? Así, por lo tanto, para la novela del Código da Vinci juega un papel fundamental, ¿no?, la asociación, digamos, de ese culto a una divinidad femenina con una desviación del cristianismo que se produce en los siglos III y IV, que llamamos gnosticismo, con G antes de la N. El gnosticismo es un movimiento que tiene muy poco que ver con lo que denominamos este tipo de religiones, por llamarlo de alguna forma paganas, ¿no?, previas al cristianismo. ¿Por qué? El gnosticismo es un movimiento que surge de un pensamiento fuertemente dualista, pero muy reacio a la materia, al cuerpo y a lo femenino también. Por lo tanto, una de las cosas que más te sorprende de la novela es cómo toma precisamente el gnosticismo como el heredero más natural de esa antigüedad religiosa de culto a la mujer. Si el gnosticismo se distingue por algo, es precisamente por su aversión a ese tipo de cultos de fertilidad que Dan Brown describe en su novela por medio de rituales incluso sexuales, como era habitual en muchas de estas religiones cananeas y del mundo antiguo, ¿no? Al contrario de todo esto, el gnosticismo pensaba que la única espiritualidad que existía era
obviamente desligada de una realidad física, corporal. Era un movimiento tremendamente ascético, muy rígido, estricto, y que asocian misteriosamente pues con este tipo de religiosidad primitiva. Esta asociación se hace siempre por una de las grandes fijaciones, ¿no?, del movimiento esotérico a lo largo de los siglos, que es la llamada tradición, ¿no?, de la orden de los templarios, ¿no? El temple es realmente, como dice Umberto Eco en su novela El péndulo de Foucault, tal vez la gran obsesión del esoterismo y ocultismo que surge en el siglo XVIII y XIX. Es particularmente a raíz, de hecho, de la masonería en el siglo XVIII, que en Alemania empieza a haber una asociación entre ese conocimiento antiguo que pretende preservar la masonería y que vendría pues por vía de aquel templo de Salomón y de todas estas eslabones, ¿no?, llegaría particularmente a la orden del temple en el momento en que ocupa esta orden de caballería lo que tradicionalmente era considerado el lugar en el cual había estado el templo de Salomón. Donde estuvo basada la orden del temple en Jerusalén, estaba esta asociación tradicional. El temple realmente no tiene nada de particular, es una orden de caballería fundada en el siglo XII bajo la inspiración de Bernardo de Claraval, que realmente tiene como única orden la de proteger a los peregrinos, carece de rituales de iniciación, no es ninguna sociedad secreta, a diferencia de muchos de los grupos de la época y órdenes, como puede ser el caso de los cátaros de Languedoc del siglo XII también. Ellos tenían por lo menos un cierto ritual de iniciación, el caso del consolatio, los perfecti, ¿no?, un tipo de ritual por el cual se introducían, digamos, a otro nivel dentro de la orden, pero realmente la orden del temple tiene poco misterio. Cualquiera que lea sus reglas y sus órdenes verá que hay poco de conocimientos secretos, ¿no?, y realmente la historia de ellos está marcada particularmente por su disolución. La disolución del temple se produce de una forma bastante singular políticamente cuando surge una serie de tensiones, ¿no?, por el poder económico que había adquirido la orden, y Felipe el Hermoso vemos que empieza a hacer presión al Papa Clemente IV para intentar unir la orden a otra orden que existía entonces, los hospitalarios. Los hospitalarios que trabajaban por esa misma zona de Oriente Medio debían fundirse con la orden del temple para poder llegar a tener un mayor control económico, ¿no?, de la situación. El temple se niega, digamos, a poder establecerse esa fusión, y finalmente acaba todo en un increíble proceso, ¿no?, en el cual se acaban haciendo hasta acusaciones de herejía al respecto. Las acusaciones de herejía son, por supuesto, peregrinas, puesto que no había ningún tipo de corriente ni pensamiento extraño dentro del temple, fuera de la ortodoxia católico-romana conocida. El temple, lo que se le acusa doctrinalmente, es de influencia del Islam. Obviamente, como cristianos estaban en una zona totalmente en torno al mundo islámico, y surge la acusación al culto de la figura que denominan en el proceso al temple como el Baphomet, con una H intercalada entre la P y la O. El Baphomet es simplemente una corrupción del francés para referirse a Mahoma. No es ninguna especie de culto andrógino, misterioso, enigmático, como tantos autores esotéricos han pensado, sino es simplemente la acusación de ellos de ser influenciados por el Islam y de haber negado, digamos, las doctrinas fundamentales que implicaba el cristianismo en cuanto a su deidad. Y vemos que a partir de ese momento el proceso del temple, que acaba con la disolución, ¿no?, y con la ejecución incluso, ¿no?, del general de la orden, hace que la orden prácticamente se disuelva en la historia, hasta que en el siglo XVIII, dentro de la masonería alemana, surge la idea de poder hacer una conexión, ¿no?, entre toda esa antigüedad esotérica que representan los cultos de misterio, todo este tipo de continuidad del mundo grecorromano, ¿no?, en el cual la espiritualidad se vivía de ese mundo oculto, y se piensa que el temple podía ser el eslabón perdido, que lo conectara. La conexión en concreto es de un autor de 1812 austriaco llamado Hammer. Este hombre es el primero que empieza a relacionar a los templarios con esa tradición, digamos, ocultista que a los masones le interesaba. Y en aquel momento, pues la asociación es todavía bastante leve. Él era un asesor de Metternich que era conocido en cierta forma por sus inquietudes esotéricas, ¿no?, y había llegado a la masonería y hizo una asociación primera con los templarios a partir de ese momento. Pero realmente no es hasta 1872 que un autor francés llamado Lois Lechard escribe un libro llamado La doctrina secreta de los templarios.
En este libro es la primera vez que se escribe en la historia que hubiera una asociación, ¿no?, entre el temple y toda esa tradición ocultista y esotérica que llevaría a todo el resurgir oculto que se estaba produciendo en el siglo XVIII y luego posteriormente, como sabéis, en el XIX, que surgen la mayor parte de los movimientos esotéricos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento surge una fijación y una obsesión creciente que hace que, al haber una ausencia de elementos documentales que lo corroboren, lleva a una carrera bastante absurda, ¿no?, de invención de supuestas asociaciones, ¿no?, entre el temple y esta tradición esotérica. Se llegan a fabricar monedas, arquetas, todo tipo de inscripciones falsas, ¿no?, para relacionar toda la simbología ocultista con el temple, y a partir de ahí se convierte todo en una de las grandes fijaciones, ¿no?, en la cual en el siglo XIX surge con nueva fuerza todo ese interés por este mundo medieval. A diferencia, como digo, de otras órdenes, el caso de los cátaros, por ejemplo, pues las acusaciones de herejía que vivieron ellos en el Languedoc tenían una cierta base doctrinal. Su dualismo estaba muy marcado, tenían ciertos elementos extraños en su práctica que hizo que se pueda explicar de alguna forma que tuvieran problemas a nivel doctrinal. No así con el temple. Para Braun, sin embargo, lo que se presenta, lo que significa realmente esa continuidad con el temple, tiene que ver con la clave que para él supone el descubrimiento de esa verdad oculta sobre Jesús, ¿no?, que ha pretendido encontrar en el gnosticismo. Y de ahí surge la idea fundamental de que el mensaje verdadero de Jesús no solamente no se encuentra en los evangelios que conocemos, sino que ha sido ocultado precisamente por esos evangelios. A partir de observar la influencia que tiene Constantino, obviamente, en la historia de la Iglesia, la fusión de la Iglesia con el Estado, la enorme imposición que ejerce también a lo largo de los siglos, ¿no?, surge entonces la sospecha de si realmente el contenido y mensaje genuino del cristianismo no solamente no haya sido preservado por la Iglesia, sino que todo lo contrario haya sido ocultada por ella. Para ello, entonces, se requiere descubrir algunas fuentes más originales, ¿no?, y que puedan servir de una base más auténtica del cristianismo. Según el personaje de Thielen, esas fuentes existirían. Él llega a decir, por medio de su carácter en la novela, que existen de hecho fuentes sobre Jesús más fidedignas que los 4 evangelios que conocemos, incluso más antiguas. Para ello hace referencia, por un lado, a los llamados evangelios gnósticos, con G, y por otro lado vuelve a hacer referencia al tema de los rollos del Mar Muerto. ¿Qué bases tenemos para poder descubrir aquí históricamente una mayor verdad acerca de la figura de la persona de Jesús? Los documentos del Mar Muerto están asociados a una secta, digamos, del judaísmo particularmente estricta. Su visión, digamos, del judaísmo está obsesionada por temas como el pecado, la predestinación, la purificación ritual, y realmente conecta muy poco con ningún pensamiento esotérico. Pero, sin embargo, la fascinación que produjo el descubrimiento de documentos 1000 años anteriores a los que conocíamos de la Biblia y otros textos realmente contemporáneos a Jesús, de los cuales hasta ahora carecíamos, ¿no?, ha llevado a muchos a pensar qué posible verdad acerca del cristianismo nos podrían desvelar estos documentos. El hecho, además, de que aparentemente un secretismo se mantuviera en la comisión de Qumran, que no publicó los documentos hasta bastante tardíamente, llevó a levantar muchas especulaciones, ¿no?, acerca de cuál era el verdadero contenido de los documentos. Hoy en día los documentos son todos conocidos y publicados y sabemos que realmente no había ningún misterio en ello. En su mayoría se trata de libros que forman parte de la Biblia hebrea, del llamado Antiguo Testamento. La totalidad de esos libros están incluidos allí, con la excepción del libro de Esther. Algunos de ellos tienen varias copias, del caso de Isaías, por ejemplo, de Deuteronomio, que hay hasta 6, 12, 13 copias de algunos de estos libros del Antiguo Testamento, en un estado realmente sorprendente, 1000 años realmente anteriores a los que conocíamos y preservados de una forma asombrosa en esas cuevas al lado del Mar Muerto. Pero realmente no han descubierto ninguna verdad sobre el cristianismo. No hay ninguna mención al Nuevo Testamento. Un solo autor ha identificado un fragmento de la cueva 7 de Qumran
escrito en griego, a diferencia de todos los demás que están en hebreo, con un posible texto del Evangelio de Marcos, y lo que nos llevaría es a una conclusión de que el Evangelio de Marcos fuera escrito el año 70, o sea, 20 años antes de lo que pensábamos que había sido escrito. Con lo cual, aun suponiendo que esta teoría fuera cierta, desde luego lo que descubriría no es la falsedad de los evangelios originales, sino todavía una antigüedad mayor. Con lo cual, la propia tesis en la cual pretende basarse en Qumran no puede ser más desafortunada. Por otro lado, en Qumran lo único que hay son libros, digamos, de mística judía, en los cuales se especula sobre los últimos tiempos. Hay muchos tratados de purificación ritual, pero ninguna verdad oculta sobre el personaje de Jesús, ¿no? Entonces, ¿dónde están los documentos a los cuales Dan Brown parece hacer referencia? Yo creo que se refiere básicamente a los llamados evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos con G fueron encontrados en una época paralela más o menos a los rollos del Mar Muerto, en la década de los 40 del siglo XX, y son encontrados en Egipto también de una forma asombrosa, preservados de una forma extraordinaria por la arena del desierto, la condición atmosférica que ha favorecido que muchos manuscritos que tenemos hoy vengan precisamente de Egipto. El gnosticismo, como he dicho antes, se caracteriza por un fuerte idealismo, la asociación, digamos, con cierta filosofía griega, ¿no?, mezclada con ciertos cultos de misterio, y los textos gnósticos que conocemos con el nombre de evangelios, ¿no?, abarcan una amplia gama tanto de fechas como de temáticas, ¿no? Son todos ellos posteriores a los 4 evangelios que conocemos. Por lo tanto, en cuanto a antigüedad, no estamos hablando en textos anteriores a los 4 evangelios que conocemos, sino de textos posteriores. El texto más antiguo de los llamados evangelios gnósticos es un texto de finales del siglo II. Los textos que conocemos como parte del Nuevo Testamento, no hay ningún estudioso de la Biblia que los feche más allá del siglo I, con la excepción tal vez de el Evangelio de Juan, que algunas veces se ha fechado en los primeros años del siglo II, pero realmente la fecha de la que estamos hablando en torno a los evangelios gnósticos es una fecha de un siglo posterior en adelante. La mayor parte de ellos son de hecho de los siglos III y IV. En concreto, los evangelios gnósticos que a Dan Brown le interesa son 2, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Esa María es, por supuesto, María Magdalena, y el Evangelio de Felipe es tal vez uno de los textos más conocidos de los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos, en concreto, pues puede dar su nombre a cierta confusión. No es un relato de Jesús, como conocemos en los 4 evangelios, sino que es como una colección de dichos o de frases que algunos de ellos proceden de los evangelios que ya conocemos. Es el caso del 70% más o menos del material de los llamados evangelios gnósticos, no son más que frases conocidas de los otros evangelios que ya conocemos, más luego una serie de frases que están dentro de la llamada adiáfora, una serie de tradición, digamos, oral, que mantiene palabras de Jesús que no están en los 4 evangelios, ¿no? Y luego hay una serie de afirmaciones que sí que no tienen relación ninguna con nada de lo que conocíamos relacionado con Jesús. Frases como: si cortas el tronco de este árbol, ahí estoy yo, casi prácticamente panteísta, ¿no? O a declaraciones semejantes que no podemos asociar con los tipos de palabras que caracterizan a la enseñanza de Jesús en los evangelios. El gnosticismo como tal tiene un enorme culto a la sabiduría y a la experiencia mística de iluminación que significa esa gnosis. Lo que busca es, por lo tanto, un tipo de conocimiento secreto, ¿no?, que solamente el iniciado puede llegar a ello, y que por lo tanto conecta con este interés de Brown por esa mentalidad, digamos, secretista, ¿no?, de una teoría conspiratoria. De acuerdo a ello, digamos, el conocimiento oculto de la verdad de Jesús se adquiriría, ¿no?, por medio de ese tipo de experiencia ritual, ¿no?, que conectaría en cierta forma con todos los cultos de misterio, ¿no?, y las religiones de la antigüedad. Según el llamado Evangelio de María, María Magdalena, cuando encuentra a Jesús después de su resurrección, habría tenido una conversación con él en la que le había dado un conocimiento y una sabiduría hasta ahora desconocida. Esta es la que pretende transmitir ese Evangelio. El Evangelio lo que nos da es simplemente pues un tratado de filosofía gnóstica, marcadamente místico y dualista, sin grandes descubrimientos realmente sobre los hechos de la vida de Jesús. De acuerdo a esta tradición típicamente gnóstica, le interesa muy poco a la historia y mucho, digamos, el espíritu, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con una concepción, digamos, mística de la vida. No hay ninguna referencia a hechos particulares de Jesús, ¿no?, y no nos dan ninguna luz al respecto. A diferencia de otros evangelios posteriores, ¿no?, en los cuales se habla ya, por ejemplo, de hechos de Jesús que pudiera haber fuera de lo que cuentan los evangelios.
Generalmente la mayor parte de los evangelios que llamamos apócrifos, ¿no?, pues han tenido que ver tradicionalmente con los llamados hechos de la infancia de Jesús. Hay una idea bastante generalizada de que hay un episodio en la vida de Jesús, digamos, que está particularmente ausente, ¿no?, que son aquellos que tienen que ver con los momentos, digamos, de su infancia, de los cuales solamente conocemos el episodio de la visita al templo, ¿no?, y la entrevista con los doctores, ¿no? Entonces los evangelios de la infancia, que son muy posteriores a estos evangelios gnósticos que digo, especulan básicamente pues con cosas que podía hacer Jesús de niño. Algunos los conoceréis de la historia del arte, imágenes de lo que un niño podría hacer jugando, haciendo figuritas de barro, con pájaros, que a diferencia de otros pájaros de otros niños, pues volaban, ¿no? O niños que cuando se caían y tenían un accidente, pues Jesús los levantaba, ¿no?, y volvían a la vida, ¿no? Este tipo de historias son las que cuentan los evangelios de la infancia. Son algunas de ellas bastante recogidas, ¿no?, en la tradición incluso de la historia de la Iglesia, donde si bien no se consideraron como escritos inspirados, nunca han sido textos prohibidos. Una de las impresiones que da Dan Brown es siempre de un gran secretismo, ¿no?, y como que realmente los verdaderos evangelios hubieran sido no solamente ignorados, sino realmente ocultados, prohibidos, ¿no?, realmente escondidos, literalmente, parece sugerir en algún lugar de los sótanos del Vaticano. Realmente estos evangelios nunca se ocultaron, ni fueron ignorados ni desconocidos, ¿no? Eran textos que eran leídos incluso por cristianos y católicos como fuente de mucha tradición de espiritualidad popular. Lo que Dan Brown confunde muchas veces son los llamados apócrifos modernos, y ahí está donde yo creo la gran confusión de Brown. Los apócrifos modernos tienen que ver nuevamente con todo el resurgir del ocultismo que se produce a partir del siglo XIX. En el siglo XIX hay una serie de autores que empiezan a decir que tienen fuentes más fidedignas de lo que fue la vida de Jesús y su enseñanza. Ahí surge la famosa idea de los años perdidos de Jesús, por ejemplo, que Jesús durante aquellos años perdidos pudiera hacer un itinerario por todo el mundo antiguo, espiritual y religioso de la época, se introdujera en todo tipo de cultos desconocidos, ¿no?, y que todo esto de alguna forma se viera reflejado en su ministerio y sus milagros, ¿no?, en Palestina posteriormente. Esto tiene su origen en un ruso llamado Nikolai Notovich, que vivía en París, un periodista, que asegura en un libro publicado en francés en el siglo XIX haber estado en el Tíbet, y en el Tíbet haber conocido a causa de un accidente, al ser llevado a un monasterio, una información por parte de uno de los monjes, el superior en concreto del monasterio, que desvelaba una vida oculta de Jesús, ¿no?, bajo el nombre de Sanisashi. Según ese relato, pues Jesús había estado en el Tíbet, ¿no?, y había entrado en contacto con toda la espiritualidad que allí había, y esto de alguna forma estaría reflejado en su enseñanza. Bueno, los estudiosos de la época del mundo oriental se sorprendieron mucho, en primer lugar, de la descripción que hacía, ¿no?, del Tíbet y de esta supuesta tradición. Un famoso profesor de Oxford de aquella época que estaba en el Tíbet se pasó por el monasterio donde decía haber estado Notovich, ¿no?, y son famosas las palabras de aquel sacerdote budista que le dijo mentiras, mentiras y nada más que mentiras, ¿no?, porque no sabía de qué le estaba hablando. Parece que sí, que sin embargo estuvo en el Tíbet, no era totalmente falsa la historia, pero desde luego no descubrió ningún tipo de tradición oculta de Jesús. Ese texto, por supuesto, no existía ni lo conocía nadie, se lo había traducido supuestamente un monje, pero es el origen de mil especulaciones, ¿no?, sobre los años perdidos de Jesús. A partir de ahí han surgido desde sectas como la Iglesia de los Maestros Ascendidos y Triunfantes de Elizabeth Clare Prophet, ¿no?, que es autora de varios libros sobre los años perdidos, una secta norteamericana. Han surgido todas las especulaciones, ¿no?, que aparecen mucha de la literatura esotérica al respecto. Nuestro propio Fernández Sánchez Dragó es uno de los grandes influidos por la teoría de los años perdidos, ¿no?, y mantiene que tiene una gran fiabilidad, ¿no?, y son todos estos apócrifos modernos basados en documentos inexistentes. O sea, cualquiera de estos textos no existe en ninguna parte, ¿no?, son simplemente una persona que dice haber tenido acceso a ello individualmente y de los cuales nadie ha podido investigar su existencia. El otro más conocido es el Evangelio de Acuario, es de un católico convertido al espiritismo en Francia, Eliphas Ben Levi. Ben Levi vivió también en el siglo XIX, él tuvo interés por el espiritismo y dice haber recibido esta revelación, digamos, sobre Jesús, ¿no?, y de ahí surge el famoso Evangelio de Acuario. El Evangelio de Acuario ha vivido miles de ediciones, revisiones y visiones, pero que realmente no se basa en ningún tipo de documento conocido en la actualidad.
Ya en el siglo XX encontramos casos como el mito de Urantia, otro tipo de transmisión, digamos, espiritista en Chicago en los años 20, de la cual surge, digamos, toda la mitología de que lleva ese nombre y que ha inspirado el famoso Caballo de Troya de J.J. Benítez, ¿no?, que ha sido acusado en muchas ocasiones de plagio del mito de Urantia. Y todos estos libros están enclavados en lo que podríamos llamar la apócrifa moderna. Ahora, la apócrifa moderna, por su propia definición, es moderna, quiero decir, no se basa en ningún tipo de descubrimiento arqueológico, ningún estudio histórico al respecto. Y es, sin embargo, la que más ha influido en muchos de estos conceptos y lecturas, digamos, orientalizantes de Jesús, a un estilo casi budista, en el cual intentan trasplantar, digamos, conocimientos de Egipto, de la antigüedad oriental, a palabras o enseñanzas de Jesús, ¿no?, que son típicas, digamos, resultado de estos textos del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber de esa verdad oculta de Jesús que Dan Brown pretende desvelarnos en el Código da Vinci? Pues desde luego, ciertamente que esa verdad, si ha estado oculta, ha sido ciertamente por la propia Iglesia, ¿no?, el propio cristianismo, pero no por medio de un brazo asesino como pueda ser el Opus Dei, ¿no?, que realmente, por muy poca simpatía que me merezca, realmente me cuesta imaginarlos convertidos en un grupo semejante de tanta evolución terrorista. Pero, sin embargo, aparte de la confusión terminológica, ¿no?, que tiene Dan Brown sobre el Opus Dei, ¿no?, que lo convierte en una especie de orden eclesiástica, ¿no?, confunde las prelaturas personales con los frailes y monjes de una orden, y bueno, todo este tipo de confusiones que caracterizan un poco a toda la novela. La novela se caracteriza por ser una de las mayores colecciones de errores que podamos conocer sobre datos históricos, geográficos, artísticos y religiosos de la antigüedad. O sea, realmente la colección de errores que tiene Dan Brown son impresionantes. Desde la geografía nos pone la Costa del Sol en torno al Mar Negro, más o menos, para que os hagáis idea. Demuestra la típica ignorancia del mapa europeo de la mayor parte de los norteamericanos hoy en día. Confunde totalmente en la historia del arte, el desarrollo cuando habla de las construcciones arquitectónicas, ¿no? Digamos que su fuerte no son ninguno de estos temas, ¿no? Sin embargo, en lo que pretende, sin embargo, dar una luz genuina es en este tipo de mensaje espiritual, ¿no?, que lleva finalmente a la conclusión sorprendente del libro, ¿no?, en el cual el grial está realmente en uno mismo, ¿no?, y la verdad que uno está buscando está en nuestro propio interior, ¿no? ¿Es realmente esto lo que Jesús de Nazaret anunciaba y preconizaba? ¿Es este el mensaje oculto del cristianismo? ¿Simplemente un redescubrimiento de uno mismo? Bueno, yo creo que realmente eso es lo que le gustaría a Dan Brown que el cristianismo fuera. Obviamente el cristianismo no es eso. El cristianismo, si lleva algún camino de autointrospección, ¿no?, nos llevaría, digamos, a un descubrimiento de la tragedia, ¿no?, y fracaso que es el hombre. Es cierto que la propia Iglesia ha sido la mayor enemiga del verdadero cristianismo, ¿no?, y en cierto sentido ha sido la primera en desvirtuar, ¿no?, la realidad del Jesús que encontramos en los Evangelios. No en inventarse un Jesús divino, porque realmente cualquiera que lea los Evangelios ve que realmente la afirmación de la divinidad de Jesús no se basa en ninguna tradición posterior, se basa simplemente en lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Es Jesús mismo el que sugiere una y otra vez que yo y el Padre somos lo mismo. Es Él el que repetidamente se enfrenta a los judíos dispuestos a apedrearle, acusándole de blasfemia y finalmente llevado a un proceso en el judaísmo precisamente por pretender ser mucho más que un hombre. Por lo tanto, a diferencia de lo que Brown dice, no es Constantino, ni mucho menos, ni el Concilio de Nicea quien se inventa que Jesús dijera que era Dios. Era lo que Jesús decía de sí mismo. Otra cosa es que no nos guste lo que Jesús decía de sí mismo, nos parezca una locura o simplemente una descarada falsedad. Pero simplemente las acusaciones las estamos transmitiendo a quien no debemos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la Iglesia primitiva, por lo menos, lo que hace es preservar simplemente el testimonio histórico de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y obviamente Jesús pretendió ser más que un hombre, por eso le ejecutaron los judíos, y obviamente por eso los cristianos le adoraron como Dios, ¿no? El Concilio de Nicea no habla en ningún momento ni de cuáles son los evangelios, ni de que Jesús fuera divino y no fuera simplemente humano. El Concilio de Nicea lo único que trata es la distinción que se hace dentro de la tradición cristiana entre la humanidad y divinidad de Jesús. Obviamente es un misterio para cualquier mente lógica entender cómo un individuo pueda ser verdadero hombre y verdadero Dios. Pero de eso trata el cristianismo, ¿no? Y eso es lo que Nicea trata de elucidar.
En ningún momento se trata de considerar si era hombre o Dios, sino todo lo contrario, de ver hasta dónde llegaba esa humanidad o esa divinidad en la persona de Jesús. En ningún momento en Nicea tampoco se habla de cuáles son los 4 evangelios, eran ya recogidos y aceptados como tales desde una época muy temprana. En el siglo II está el listado más antiguo de los libros que forman parte del Nuevo Testamento, el llamado canon muratorio del siglo I, un texto fragmentario que tiene todos los textos prácticamente que forman el Nuevo Testamento. En el siglo III hay listas ya todavía más exhaustivas y en el cuarto, en la época de Mecena, lo que encontramos, digamos, es un listado más detallado, con más detalles sobre los libros. Pero en ningún momento es que en ese momento se llegara a la conclusión de que esos libros fueran los libros inspirados. Por lo tanto, el problema de Dan Brown es el problema que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Simplemente que el Jesús de los Evangelios no nos gusta. O sea, realmente lo que nos dice acerca de nosotros mismos realmente nos desagrada. Y esto sí es un problema, porque ciertamente cuando uno se acerca al Evangelio se da cuenta que el mensaje desde luego es muy poco optimista. La visión que Jesús tiene del hombre es una visión tremendamente negativa. Ve al hombre como un individuo caído, frustrado, fracasado. Una y otra vez a los religiosos mismos del judaísmo les pone delante la realidad de sus vidas frente a la pretensión con la cual ellos quieren vivir su espiritualidad. Los judíos estaban orgullosos de ser realmente un pueblo superior por su entrega espiritual, ¿no?, a ese Dios. Pero Jesús lo que pone en evidencia simplemente es que el individuo, no solamente humano en general, sino el religioso en particular, se caracteriza fundamentalmente por su hipocresía, por pretender ser realmente quien no es, ¿no? Y si hay algo que molesta de Jesús una y otra vez es la acusación a ese mal interior y profundo que hay en el hombre. Cuando los judíos de la época de los esenios, ¿no?, intentaban una y otra vez por sus purificaciones y lavados ser más puros, Jesús lo que dice es que la suciedad está dentro de cada uno de nosotros y que por lo tanto no tiene que ver con la contaminación, con cuerpos muertos, ni con comidas, ni con cacharros contaminados, sino que tiene que ver con lo que llevamos cada uno dentro de nosotros. Y eso obviamente ni a Dan Brown, ni a los judíos de su época, ni a nadie nos gusta que nos lo diga, porque a nadie le gusta decir que no somos ni esas criaturas maravillosas que a todos nos gustaría ser. Todos tenemos la frustración de no ser realmente quien nos gustaría ser. Y Jesús tiene ese papel incómodo realmente de todo profeta que muestra la realidad de nuestra vida. Cuando leemos sus palabras nos sentimos acusados, nos sentimos molestos, ¿no? Tiene ese papel, digamos, que de alguna forma hace que no solamente muchos se hayan alejado de la religión conocida, sino que realmente se sientan tremendamente inquietos, ¿no?, cuando leen el Evangelio. Por lo tanto, Dan Brown prefiere otro Jesús, un Jesús que nos diga que realmente la verdad está dentro de nosotros mismos, que nada más hace falta hacer un ejercicio mayor de introspección, que veremos el corazón de oro que todos tenemos, ¿no? Y en el fondo nos dice que en el fondo realmente no hay nada mal, de nadie profundamente malo, ¿no? Todos somos en el fondo buenos, ¿no? Y en el fondo lo que se trata, por lo tanto, es de descubrir unas simbologías que nos descubran ese maravilloso interior que todos tenemos. El mensaje de Brown es sin duda atractivo, ¿no?, y nos asocia con todo aquello que nos da consuelo, aliento, y de cierta forma nos parece lo más bonito de nuestra vida. La experiencia de una madre, la expresión de la feminidad, con todo lo que implica de calor, de vida, es en cierta forma aquello que más apreciamos, ¿no?, en esta vida. Y eso es lo que Dan Brown, precisamente en el Código Da Vinci, nos quiere acercar, ¿no?, que si existe un Dios, será un Dios de amor, un Dios que nos muestre realmente ese calor que hemos conocido en nuestra vida, en los años de infancia, la madre que hemos querido, y que ese está en el interior de nosotros, que la vida en realidad es maravillosa, que el sexo nos despierta todo un mundo interior, ¿no?, que es una experiencia profundamente mística, y nos habla de cosas bonitas y maravillosas, pero realmente otra cosa muy diferente es cómo se asocian con la realidad que todos vivimos, ¿no? Y obviamente para eso está la literatura y para eso está la imaginación, ¿no?, para hacernos pensar las cosas que nos gustarían que fueran. Así que no hay ningún problema en hacer castillos en el aire ni en leer el Código Da Vinci. El problema es querer vivir en esos castillos o pretender que el Código Da Vinci nos da alguna luz sobre la realidad. La realidad, desgraciadamente, es muy diferente a la que Dan Brown nos quiere presentar, y es una realidad ciertamente oscura, una realidad difícil, ¿no?, en la cual, sin lugar a dudas, nos tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Y para eso tal vez Jesús nos da la última palabra. Él dice: la verdad os hará libres. Y es por esto que yo creo que finalmente la verdadera libertad no está en lo que nuestras cosas que nos gustaría que realmente fueran y no son, sino en realmente en descubrir la realidad de lo que somos en realidad.
Y en ese sentido, el Código Da Vinci nos da poco de esa realidad y mucho de esa imaginación.